eh, es que cada uno de nosotros, partiendo por mí, por cada uno de los que componen la iglesia, y los que oigan esta prédica, que sean creyentes, puedan tomar muy en serio el deseo que tiene Dios de que seamos realmente hombres de Dios y por ende tengamos el carácter de Dios. Algo que también hay que dejar en claro es que siempre el carácter de un hombre de Dios se aprecia dentro del hogar, porque es ahí donde el hombre de Dios es tal cual es y se muestra tal cual lo ve Dios. Y, y eso debiera catapultar en nosotros eh, el deseo, el anhelo de definitivamente agradar a Dios. Y vamos a conversar con unos versículos que están en Miqueas. Tengan presente también lo siguiente: esta prédica no necesariamente es solo para los hombres. Esta prédica involucra a la iglesia entera, porque muchas de las cosas que yo voy a compartir y que están dentro de la Biblia están dadas para todos. Pero el enfoque que queremos darle esta tarde, y creo que es el enfoque de Dios, es eh, llevarnos a cuál es el deseo de Dios de cómo tiene que ser el carácter de un creyente. Vimos la semana pasada el carácter de una mujer. Hoy día vamos a ver en sí el carácter que tiene que tener un hombre de Dios. Vamos a ver Miqueas 6, del versículo 6 al 8. Y parte el versículo 6 con una pregunta: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Preguntas que son eh, sumamente representativas de lo que era el pueblo de Israel en ese momento en que Miqueas está escribiendo esto que Dios le dictó. Porque lo que está haciendo de verdad el pueblo de Israel en este punto preciso de la historia de Israel es pretender creer que con holocaustos de becerros de un año, con millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite, o incluso dando al primogénito, ¿sí?, Dios iba a satisfacer. Y teniendo esto bastante arraigado en el pueblo de Israel, nos damos cuenta que ellos estaban haciendo esto. Y a diferencia de nosotros, probablemente estamos haciendo lo mismo, solo que no presentamos holocaustos, no presentamos becerros de un año, no podemos poner millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite, ni tampoco se nos ocurriría dar al primogénito de nuestras entrañas para que él se sintiera satisfecho y su bendición recayera sobre nuestra vida. Pero podemos estar haciendo algunas cosas que son bastante similares, ¿ok? Podemos asistir a la iglesia, podemos mostrarnos benevolentes, podemos ser muy ordenados con nuestras ofrendas, podemos incluso realizar todos los ritos habidos y por haber que la iglesia demande, en fin. Pero Miqueas, en el versículo 8, le dice a los hombres de Israel y nos dice a nosotros: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Y con esto te está diciendo que todo lo anterior no es que sea malo, pero no es lo que Dios quiere. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. O sea, si tú hicieras todo lo que aparece al principio de esta lectura, es decir, me presento con holocausto, llevo becerros de un año, millares de carneros, 10,000 arroyos de aceite e incluso dando mi primogénito,
no tiene ningún valor si tú no haces lo que el Señor te pide: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Por lo tanto, si nosotros hiciéramos todo eso, y si el pueblo de Israel hubiese entendido, hubiese hecho desde un principio hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante su Dios, todo lo demás lo habrían dejado de hacer, porque no era necesario, porque no implicaba que Dios se agradara, ni tuviese gozo, ¿sí?, en su trono. Y no significaba que por hacer todo lo que al principio dice el pueblo que es lo que le podría agradar a Dios, tú ibas a recibir bendición, todo lo contrario. ¿Ok? Por eso el versículo 9 dice: la voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Presten atención a lo que puede suceder si no entienden lo que Él ha declarado, lo que es bueno, lo que pide de nosotros: hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante tu Dios. Entonces llegamos a un punto muy trascendental en que Dios nos dice lo que espera de un hombre cristiano, y por ende también con esto nos está diciendo cuál debe ser el carácter, ¿sí?, que Él desea que nosotros tengamos. Dios sabe, y cada uno de nosotros, que sujetarse a Él es una decisión personal, pero que al no verlo por lo general es una decisión que pocos tomamos. Para una mujer de Dios, la sujeción es algo más práctico, ¿sí? Y por otra parte también, si nosotros no entendemos la sujeción que debemos tener a Dios, tanto hombres como mujeres, vamos a ser juzgados en base a la misma en el tribunal de Cristo. Algo que también afecta también nuestra sujeción como hombres de Dios, es que sabemos, por un lado, creemos, deseamos y obligamos a que las mujeres se sujeten a nosotros, pero no usamos el mismo espejo para ver nuestra falta de sujeción a Dios. Entonces, ¿por dónde iniciar esta prédica? ¿Simplemente por saber algo del carácter de Dios? No, yo creo que lo que tenemos que primero determinar es cuál es el carácter de Dios. Una vez que nosotros entendamos cuál es el carácter de Dios, vamos a poder hacer un paralelo con respecto al carácter de nosotros en Cristo Jesús. Y no dista mucho del carácter de Dios. Entonces, tenemos una gran oportunidad de conocer a alguien simplemente por ver cómo hace cosas en su vida. Entonces, si nos interesa esa persona, nos empezamos a reunir con él, podemos incluso hacer cosas en común, y lo mismo resulta con Dios. A través de las historias de la Biblia es que nosotros llegamos a palpar, a descubrir, a conocer cómo es Dios, porque nos muestra lo que Dios hizo, lo que también es importante para Él. Y a través de la Biblia, y a través de la oración, y a través de nuestra entrega, también nos podemos ir dando cuenta de cómo es Dios. De tal manera que lo que se sabe de Él es no solo el conocimiento teórico, sino que es realmente una experiencia personal. Cuando uno ora y de verdad se entrega en oración, hay una paz que te inunda por completo. Hay una sensación de tranquilidad, de gozo, de dominio, de certeza, de esperanza que invade nuestro cuerpo, invade nuestra mente, invade nuestro corazón y nos permite tener una experiencia personal acerca de quién es Dios. Ahora, una vez que nosotros nos convertimos, Él ha determinado conducirte por esta vida. Nosotros hemos tomado decisiones independientes a su conducción, pero no creas que porque las hemos tomado independiente a su conducción, Él no sabía o lo pilla de sorpresa la decisión que nosotros tomamos o tomemos. Simplemente Dios la toma y esa la vuelca para el bienestar del creyente cuando el creyente se entrega en arrepentimiento. Entonces, la Biblia dice que Dios es espíritu, ¿sí? Por lo tanto, llegar a conocer a Dios es más difícil que llegar a conocer a un ser humano, sin duda. Si no pones todos tus sentidos en el deseo de
No solo ser conocido por Dios, sino que tú puedas conocerlo a Él. Entonces Dios se dio cuenta de esto y tenía una solución radical. ¿Y cuál fue esta? Bueno, trajo a Jesús a este mundo para que nosotros viéramos a alguien real. Aun cuando nosotros no tuvimos el privilegio de vivir con Él en el tiempo de su ministerio en esta tierra, nosotros a través de las historias de la Biblia nos damos cuenta que Él fue muy real para ciertas personas y esta realidad los llevó a conocer a un Jesucristo hecho hombre, que era Dios, y donde mostró todas sus cualidades, todo su carácter, todo lo que Él no solo es, sino lo que va a seguir siendo para todos nosotros. Entonces, toda la plenitud de la divinidad se hizo carne en Jesucristo. Así que si todavía estamos en duda sobre el carácter de Dios, o podemos decir eventualmente que no sabemos cómo es su carácter, solo necesitamos fijarnos en la vida de Jesús. Cuando sabemos cómo es Jesús, sabemos cómo es Dios. Pero necesitamos querer saber cómo es Jesús. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia acerca de cuál es el carácter de Dios? Dice la Biblia que Dios es digno de confianza. Si llegamos a conocer quién es Dios, no vamos a necesitar tener miedo de que Él será diferente mañana. Simplemente tendremos la claridad de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios siempre cumple sus promesas, siempre. O sea, Él permanece siempre fiel y por ende es digno de nuestra confianza. ¿Ok? También dice la Biblia que Dios es justo. Y Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, justo y recto es Él, dice Deuteronomio. Él ama la verdad, Él ama la justicia, odia la mentira, odia la injusticia. Y esta justicia perfecta que también vemos en Jesús, quien dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de nosotros? ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Solo Él es justo. Solo Él es justo. También dice la Biblia que Dios es amor. Jesús lo dejó muy claro, amaba a la gente que la sociedad escupía, a la gente que la sociedad rechazaba. ¿Sí? Abrazó a los niños, invitó a los despreciados cobradores de impuestos a seguirlo. ¿Sí? Compartió su amor con mujeres de vida fácil y no le afectó que su reputación con esto se echara a perder. Jesús es la encarnación perfecta del amor de su Padre porque fue Dios quien dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es amor. ¿Okay? Y también Dios es santo. Isaías 6:3 dice, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces Dios es glorioso. Su gloria lo aparta del pecado, es decir, Dios es santo. El pecado y Dios no pueden ir mano a mano. Dios es todo lo que es hermoso. El pecado es todo lo que es feo, horrible, repugnante, despreciable. Debido a que esta misma santidad está en Jesús, Él es llamado el Santo de Dios. Entonces vemos que Dios es digno, Dios es amor, Dios es justo, Dios es santo, y finalmente vemos que Dios es misericordioso. Tienen un pasaje muy llamativo en el que el Señor declara su propio carácter. El Señor se aparece a Moisés en la montaña y en Éxodo 34 le dice, el Señor pasó delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, tardo para la ira, rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que no tendrá por inocente al culpable, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces aquí estamos observando aspectos de Dios que se mencionan anteriormente, ¿sí? Pero lo que más se hizo hincapié es que Dios, por más que haya visto la iniquidad del hombre, la maldad del hombre, Él viene y hace hincapié en la misericordia, ¿sí? Para perdonar a los pecadores. Pero lo que más hizo hincapié es que este perdón se iba a perpetuar
por generación tras generación. O sea, el perdón de Dios en ese momento, determinado para el pueblo de Israel, también es un perdón determinado para ti y para mí hoy día. Y para el creyente que se convierta mañana, también está determinado ese perdón para permanecer siempre al alcance de quien se arrepienta. Entonces, si creemos en Jesús, Dios nos adopta como hijos. Pues bien, muchos hombres en esta iglesia tomaron la decisión de ser salvos. Creyeron en Jesús, Dios nos adoptó como hijos, somos eternos, somos sus hijos, somos su familia. ¿Y sabes qué? Él no solo nos rescató, sino que pagó por nosotros. Y no solo pagó por nosotros, sino que nosotros estamos de alguna manera en deuda con Él. Y la manera de pagar esa deuda, ¿sí? No es como hablaba Miqueas al principio, ¿sí? Daré millares de carneros, me presentaré con holocausto, con becerros de un año, 10.000 arroyos de aceite, daré mi primogénito. No, la deuda se paga, ¿sí? Haciendo justicia, amando misericordia y humillándonos delante de Dios. Así se paga esta deuda. ¿Qué significa? ¿Sí? Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender hoy día. Y eso es lo que Dios nos va a enseñar hoy día. ¿Qué significa ser un hombre de Dios? Yo creo que cuando nosotros llegamos a ser hijos de Dios, tenemos una vida que descubrir. Y en esa vida que tenemos que descubrir está el descubrir principalmente el carácter de Dios. Y la honradez, el amor, la justicia, la santidad, la misericordia, que están en el corazón de Dios, ya entraron en nuestro corazón. Solo falta que desde nuestro corazón mane la verdadera vida, la vida que Dios nos ha dado, y no nuestros impulsos carnales, no nuestras ideas de qué es lo que a Él le puede agradar, que minimice mi mala actitud, mi falta de entrega, mi falta de amor, mi falta de misericordia, mi falta de hacer justicia. Un hombre de Dios tiene un significado particular para Él. Y un hombre de Dios eres tú y soy yo. Significa en esencia ser digno de confianza, tener amor, ser justo, ser santo y finalmente misericordioso. Yo te quiero preguntar sinceramente, y me lo he estado preguntando yo también sinceramente, ¿estas cualidades están en ti? ¿Estas cualidades están en mí? Hombre de Dios es la descripción que se le da a un hombre que sigue al Señor en todos los sentidos, que obedece sus mandamientos con gozo, que no vive para las cosas de esta vida, sino para las cosas de la eternidad, que voluntariamente sirve a Dios dando libremente de todos sus recursos, de todo su tiempo, de toda su mente, de todos sus sentidos, y que acepta con alegría el sufrimiento que viene como consecuencia de su fe. Un hombre de Dios es aquel que se ve constantemente limitado y esa limitación Dios la trae a la vida de los que son sus hijos para que estos hijos de Dios, tú y yo, nosotros, los hombres de la iglesia, ¿sí? Nos humillemos delante de Él para decirle, yo no soy capaz, yo no tengo la calidad o la capacidad, yo necesito de ti, Dios. Por eso, cuando leemos Miqueas 6:8, y donde se resume el carácter de Dios, ¿sí? Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Él, eh, podemos ver que nosotros no podemos engañar a Dios ni defraudar. Si no tenemos estas cualidades que
son muy generales y amplias que conforman todo lo que debiéramos tener como carácter, vemos que no podemos engañar a Dios. Entonces, si por ejemplo, no sé, engañamos, defraudamos, calumniamos, enjuiciamos, nos dedicamos a la inmundicia de este mundo, a prestar atención a ella, simplemente nosotros estamos defraudando a Dios. Entonces el hombre de Dios no engaña, tampoco defrauda, no es chismoso, tampoco hace calumnia, no hace juicio, mantiene su mente y corazón puro, guardando sus ojos, ¿sí?, de todo lo que el mundo le ofrece. Si no está casado, el hombre de Dios permanecerá puro, esperando únicamente a una mujer cristiana por medio de orar por ella, si es que es lo que él anhela. Y no importa que esta persona no haya sido puro antes, sino que esto habla desde la conversión en adelante. Ahora, si este hombre está casado, amará, honrará y cuidará a su esposa, y será la cabeza del hogar. Y para aquellos que somos esposos, debemos recordar que de Adán salió Eva, y Eva salió del costado del corazón, para que siempre se sintiera, y bajo el brazo, para que se sintiera protegida, para que se sintiera amada, para que se sintiera confiada, para que encontrara un refugio. Todos los hombres de esta iglesia, es más, todos los hombres, sí, que pertenecen a la iglesia de Cristo, son así. Creo que muchos distamos demasiado de lo que Dios nos está pidiendo hacer, ¿sí? Y no lo hacemos. Un hombre de Dios no acepta los valores del mundo, sino que acude a la palabra de Dios para ver qué es lo sabio y qué es lo bueno. No es una persona que se acomode a lo bueno y lo malo, sino ya llega a un alto estándar en donde dice qué es lo bueno y qué es lo mejor. ¿Sí? Siempre está considerando a aquellos que son desfavorecidos o aquellos que son rechazados por la sociedad, a aquellos que están solos o en desesperación. Es aquel que escucha los problemas de otras personas y no juzga, sino que tiene paciencia para esperar el momento oportuno en que esa persona que ha oído, que ha sentido tu cariño, tu amor y tu afecto, se acerque a ti, porque mostraste una cualidad de Dios, el ser misericordioso, ¿sí?, y estar lleno de su amor. El hombre de Dios sobre todo entiende que cuando nuestro Señor le ordenó ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, él sabe que solo será capaz de lograrlo porque Dios lo capacita para ser santo e inmaculado delante de Él. De verdad les digo, no podríamos ser hombres de Dios, aún siendo creyentes, no vamos a dejar de ser hijos de Dios y no vamos a dejar de perder todos los beneficios que esto implica, pero si no dejamos que a través de su poder y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, Él nos haga brotar y nos haga funcionar de acuerdo a su carácter, difícilmente nosotros vamos a poder disfrutar de estas cualidades, porque de alguna manera muchos de nosotros nos negamos a tener el carácter de Cristo. Y nos negamos a tener el carácter de Cristo simplemente porque no queremos entregarnos por completo a Él y no queremos que Él domine cada una de las áreas de nuestra vida, porque muchas cosas las queremos hacer como nosotros queremos y no como Dios quiere. Por lo tanto, ¿sí?, a través de Cristo que nos fortalece, podemos hacer todas las cosas. Y si podemos hacer todas las cosas, ten presente que todo lo que esas cosas significa es lo que Dios quiere para nosotros. En el poder de Cristo nosotros podemos llegar a ser dignos, justos, tener su amor expresado de diferentes maneras, estar constantemente siendo santificados y llenos de misericordia. Volvemos entonces a lo que decía Miqueas, ¿sí?
Y Miqueas nos dice, necesito que tú que hagas justicia, ames misericordia y te humilles ante tu Dios. Y esas cualidades, ¿sí?, brotan de un corazón varonil, pero también de un corazón de cualquier creyente, en la medida que uno viene y se entrega a Dios. Entonces, podemos, no sé, de alguna manera, caminar humildemente con Dios, sabiendo que debemos confiar únicamente en Él para poder vivir plenamente y perseverar hasta el fin en esta carrera de la cual Pablo dice que se tiene que correr en el porcentaje que tú puedas. ¿Ok? Y esto me recuerda que de repente para ser atleta solo se necesita ser honesto. A lo mejor si yo hoy día corro con un joven, con una persona más joven que yo, esa persona me va a ganar, porque ya mi condición física no es igual que la de él, pero yo estoy poniendo todo mi esfuerzo, entonces no importa que llegue último, porque es posible llegar último y el Señor diga, bien, mi buen siervo y fiel, sobre poco, ¿sí?, fuiste fiel, sobre mucho te pondré. O sea, no tiene que ver con llegar primero, tiene que ver con llegar firme, con llegar constante, con llegar con las cualidades que Miqueas nos menciona. Llegar, es decir, a cruzar la meta, es habiendo hecho justicia, habiendo amado misericordia y habiendo sido siempre humilde ante Dios. Podemos tener un conocimiento muy amplio de las Escrituras, ser un sabio de las Escrituras, memorizar miles de versículos, saber todos los libros de la Biblia, saber el significado de cada uno de los libros, saber las historias, podemos conocer los términos teológicos, podríamos ser capaces de muchas cosas, pero el principio de Miqueas 6:8, perdón, es el principio que el hombre de Dios debe seguir para alcanzar tal preciado carácter, el carácter de Cristo. Actuar con justicia, amar la misericordia y ser humilde ante Dios. Entonces, el hombre de Dios tiene ciertas características que aparecen establecidas en la Biblia. Por lo general, la sociedad considera que un hombre de valor es aquel que tiene una buena profesión, por ejemplo. Un hombre de valor y un hombre, no sé, que sea admirable, es aquel que tiene una cuenta bancaria muy saludable, o es de una personalidad muy atractiva, o no sé, tiene unas capacidades deportivas que son tan exuberantes que llaman la atención y mucha gente los sigue. Sin embargo, la Biblia nos muestra un modelo bastante diferente a lo que nosotros vemos que significa ser un hombre de cabalidad en el mundo. Entonces vemos, por ejemplo, hombres como Moisés, Noé, Esteban, Pablo y sobre todo Jesús, que es nuestro mayor ejemplo. Y para ellos la meta siempre fue una: agradar a Dios, servirlo y amarlo por sobre todas las cosas. No tenían otra cosa en perspectiva. Ahora, ¿fueron perfectos? No lo fueron. ¿Fueron cabales? No lo fueron. ¿Fueron personas que se equivocaron? Sin duda que sí. Tuvieron que humillarse constantemente. Cometieron errores gravísimos algunos. David, por ejemplo. Pero significa que por haber hecho esos errores, haber cometido esos errores, haber hecho esas barbaridades que algunos hicieron, perdieron el norte. No, al contrario, Dios los volvió a reubicar para que pudieran observar, ¿sí?, el norte hacia donde Él quería que caminaran. ¿Y qué fueron haciendo en su vida? Fueron constantemente, ¿sí?, humillándose. Y se fueron humillando, y conforme se humillaban, se llenaban de misericordia y empezaban a hacer justicia. Se volvían a equivocar, volvían a humillarse, volvían a pedir perdón. Y en fin, era la vida. Yo siempre les he comentado, David es un ejemplo de lo que dice Dios de un hombre que, siendo imperfecto, logró tener un corazón acorde al de Dios. Entonces, ¿por qué tú y yo no podemos tener un corazón acorde al corazón de Dios, aún cometiendo muchos errores? Si la gracia de
de un hombre de Dios está en que sea capaz, ¿sí?, de poder asumir su responsabilidad. Tal vez no pueda resarcirse, tal vez no pueda remediar el error que cometió. David no pudo hacer revivir, ¿sí?, a, al que mató, ¿sí? No pudo cambiar ese destino. Lo hizo. Tampoco pudo revertir que su hijo muriera por consecuencia del asesinato que habido. Pero no significa que él perdió su calidad delante de Dios. Por lo tanto, si tú has cometido algún error, si tú has cometido algunos pecados, si tú has hecho equivocadas, incluso eh, en pos, entre comillas, de algo, de un bien que ha afectado a tu familia, tú simplemente, como un hombre de Dios, dile al Señor, perdona, y recapacita, y, y no sé, cambia el rumbo, pero principalmente muéstrate como cada uno de los ejemplos de hombres que Dios nos da en la Biblia. Y esos ejemplos tienen una sola gravitante, era agradar siempre a Dios, servirlo y amarlo sobre todas las cosas. Dedicaron sus vidas a Dios, lo siguieron en obediencia, sin importar las consecuencias, tampoco sin importar las burlas, tampoco sin problemas por perder la reputación, o incluso, como muchos, la muerte. Eso es ser un verdadero hombre de Dios. Yo no sé si estoy a la altura de alguno de estos héroes de la fe, no lo creo. No sé si tú, a lo mejor, no tengo por qué dar una apreciación con respecto a eso, pero sí sé que si nosotros dedicamos nuestras vidas a Dios, lo seguimos en obediencia, sin importar las consecuencias, las burlas, sin importar que perdamos nuestra reputación, o inclusive hasta llegar a perder la vida, seremos un verdadero hombre de Dios. Y con todas las falencias, carencias y errores que van a seguir estando permanentemente en nuestra vida. Entonces vamos a ver 7 características principales que distinguen a un hombre de Dios y que son parte del carácter que Dios quiere para los hombres. Un hombre de Dios ama a Dios sobre todas las cosas. Eso está en Deuteronomio 6:5, para quienes están tomando nota. El hombre de Dios no siente vergüenza de mostrar su amor a Dios. Se postra ante su presencia en adoración, ¿sí? Y está siempre y constantemente vaciando su corazón delante de Él. Muestra su amor amando y sirviendo a los demás. Su vida está llena de alabanza, de gratitud, de adoración sincera, y confía plenamente en el amor y en la fidelidad de Dios Padre. También busca la sabiduría de Dios. Eso está en Proverbios 3, 13 y 14. Sabe que la verdadera sabiduría proviene de lo alto. Es por esto que se esfuerza en llenar su mente y su corazón con las verdades de la Biblia. Apropia las promesas de Dios y en base a esa apropiación, ora, clama y medita delante de Él en busca de su ayuda y de su dirección. A veces se dedica a memorizar versículos, pero también está atento a las oportunidades que se le presentan en la vida para poner en práctica todo lo que está aprendiendo. Se deleita en la palabra de Dios, ¿sí? Toma sus decisiones basado en las convicciones bíblicas que Dios ha estado poniendo en su corazón. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella, dice el Salmo. También está lleno del Espíritu Santo. Ahora, esto no significa que haya alguien que no esté lleno del Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo está en el corazón de todos a plenitud. El problema está que esa plenitud muchos de nosotros no dejamos que se exprese. Y por eso, de alguna manera, muchos de nosotros también entristecemos el Espíritu Santo, apagamos el Espíritu Santo.
Por eso, el hombre de Dios está lleno del Espíritu Santo, ¿sí? En él mora con tanta vitalidad que en cada una de sus actitudes se aprecia. Pero también el hombre que está lleno del Espíritu Santo se da cuenta cuando comete un error, porque no hay ninguno que sea perfecto, ya lo dije al principio, por lo tanto hay cosas en que nos vamos a equivocar y vamos a hacer cosas malas, aún estando llenos del Espíritu Santo. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo y hacemos algo errado, el mismo Espíritu nos obliga, ¿sí?, a orar, nos obliga a entristecernos por la mala actitud, nos obliga a pedir perdón, nos obliga a recibir el perdón de otro, nos obliga a restituir. Entonces, un hombre de Dios está constantemente sometiéndose al señorío de Jesús en su corazón para que éste lo perfeccione y lo ayude a vencer en las luchas que se le van a presentar durante toda su vida. Un hombre de Dios que está dejando que el Espíritu Santo aflore por cada uno de los poros de su cuerpo, ¿sí?, da testimonio de la transformación de Dios, da testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, da testimonio del cambio que ha ejercido, pero también permite que Dios lo esté constantemente examinando y entiende que cada uno de esos exámenes es por medio de alguna prueba, ¿sí? También sabe que Dios va a empezar a quitar todo aquello que a Él no le agrada y lo va a llenar a diario con su espíritu y también con su poder, que se va a ver reflejado en toda la gracia que Dios va a poner en su vida. También un hombre de Dios y que tiene finalmente el carácter, ¿sí?, que Dios quiere para uno, se refleja en que ama a su prójimo. Eso está en Romanos 12:10. Pero este amar a su prójimo tiene diferentes categorías, porque el prójimo no lo podemos, ¿cómo podría explicarle? No lo podemos dejar establecidos como uno solo. Son diferentes los tipos de prójimo que tenemos. Diferentes tener, ¿sí?, amor hacia un hijo, amor hacia un hermano, amor hacia un amigo, amor hacia un hermano en Cristo, amor hacia una esposa, amor hacia los vecinos, en fin, toda la categoría de amar a su prójimo no se puede concentrar en un solo prójimo, sino que son todos diferentes. Y a cada uno de ellos, aun cuando le das el amor que Dios ha puesto por esa persona para que sea desarrollado por ti, siempre es un amor diferente. ¿Ok? Entonces, un creyente que tiene el carácter de Cristo a plenitud en su vida es un creyente que cuyas relaciones se rigen por el amor de Dios, ¿sí? Porque como ha experimentado el amor, como hemos experimentado la gracia de Dios por nosotros mismos, ¿sí?, no tenemos otra opción que también plasmar en aquellos con los cuales nos relacionamos ese amor que nosotros hemos recibido. Entonces, nuestra familia, la biológica y la espiritual, ¿sí?, se siente segura con nosotros, ¿sí?, porque el trato que nosotros damos hacia esas personas que nos rodean está lleno de bondad, respeto y de honor. Mira, son palabras bastante simples de decir, bondad, todo lo que implica la bondad, ser cariñoso, ser cauteloso, ser parsimonioso, tener paciencia, ser delicado, tener respeto, ¿sí? Y comprender apreciaciones, fundamentos, argumentos de los otros, con respeto poder revertirlos si son contrarios a la voluntad de Dios y ser honorable. Honorable en el sentido de ser fiel, de ser justo, de ser caritativo, de también tener la capacidad de poder no develar lo que de repente en confianza te han expresado. Por eso dice Dios, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos van a saber que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros.
Por eso el hombre de Dios sabe que el mejor testimonio que puede dar sobre la obra de Dios en su corazón es amar con sinceridad a los que le rodean, aun aquellos que son difíciles de amar, aun aquellos que te hacen difícil la vida. Entonces, ese creyente vive para exaltar a Dios en todo lo que hace. Y gran parte de esa cualidad de amar a su prójimo también está en la entrega por su prójimo, ¿sí? También hay un quinto, podríamos decir, cualidad, y es una sumamente importante, sumamente valorada por Dios. Sabe perdonar y sabe pedir perdón. Es paciente y es bondadoso con los demás, porque recuerda la paciencia y el amor que Dios ha tenido con cada uno de nosotros toda nuestra vida, ¿sí? Y por ende hemos experimentado el perdón de Dios y hemos sido liberados del pecado por medio de sentirnos perdonados. Entonces reconocemos que somos imperfectos y que solo por la gracia de Dios que nos está siendo dada es que nuestra imperfección se traduce en, entre comillas, una perfección divina. Por esto que logramos ser empáticos, por ejemplo. Por eso logramos ser pacientes en las luchas que están teniendo otros por entender y comprender cuál es el amor de Dios. También reconocemos sus errores y los perdonamos, pero también hacemos patente el que reconozcan nuestros errores y pedir perdón por ellos, y que es en el fondo una, podríamos decir, una fórmula. O sea, yo puedo perdonar, pero también tengo que aprender a pedir perdón. ¿Okay? Tiene que estar siempre eso conjugado. De modo que nos podamos amar unos a otros, perdonándonos unos a otros, y sin duda tal como lo hizo Dios con nosotros. Y también el carácter y lo que significa ser un hombre de Dios se ve también reflejado en que el creyente tiene dominio propio. Eso está en Proverbios 16:32. Su verdadera fuerza, ¿sí?, surge del interior. Por eso el hombre de Dios, y en este sentido más que la mujer, se deja dominar no se deja dominar por las emociones o por las pasiones, sino que reina sobre ellas con un poder que recibe desde lo alto y que como dijera yo, lo ha recibido con gran estima, ¿sí?, a través de la oración y la misma llenura del Espíritu Santo. Por eso un hombre de Dios no se muestra impulsivo ni se guarda un impulso, sino simplemente no es impulsivo, ¿sí? Reflexiona delante del Señor antes de tomar decisiones importantes y siempre actúa de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, esto no significa que de repente un hombre de Dios que se precie tener dominio propio no tenga algún exabrupto o tome alguna decisión independiente, porque ya dijimos al principio, todos nosotros somos imperfectos y al ser imperfectos simplemente podemos caer en un error. El grave problema que muchos creyentes tienen es que no ven su imperfección. Y Dios es muy claro. No hay ni uno siquiera en este mundo, siendo creyente, que sea justo o perfecto. No existe. Porque siempre vamos a tener dos naturalezas en nuestro corazón, la divina y la naturaleza antigua, pecaminosa. ¿Ok? Entonces siempre va a haber una lucha y van a ser luchas tremendas, ¿sí?, por conquistar el corazón que ya fue conquistado por Dios.
Es como que la naturaleza antigua quisiera reconquistar el corazón. Lamentablemente en algunos casos lo logra por la misma debilidad del creyente, tanto hombre como mujer. Pero la gracia está en que siempre uno alimente la naturaleza divina para que crezca, crezca, crezca y la otra se minimice al punto de que no logre tener el poder que habitualmente demuestra tener. Entonces un hombre de Dios también que tiene dominio propio conoce cuál es la libertad que tiene en Cristo. Sabe que a través de la redención que hubo de lo que era el poder del pecado y lo que era también la condenación por todos nuestros pecados, eh, la atribuye a Dios y está muy agradecido por eso que Jesús hizo en la cruz. Y eso lo lleva, ¿sí?, a, a no escudarse en argumentos que no son válidos para tener no libertad en Cristo, sino libertinaje. Entonces tiene también dominio propio como para poder determinar en su corazón y expresarlo a pesar de las burlas que esto puede significar o los rechazos que pueda implicar de decir de repente esto no lo voy a hacer, esto no va conmigo porque Dios no lo haría, esto no lo voy a permitir en mi vida porque Dios tampoco lo permitiría. O sea, es muy consecuente con lo que Dios está poniendo en su corazón. ¿Sí? Por eso él siempre es un hombre que evalúa las posibles consecuencias y, y escoge siempre lo que va a resultar ser un bienestar para él y para los demás, pero de acuerdo a los mandamientos de Dios. Esto también, lo vuelvo a recalcar, puede tener eh, repercusiones contrarias cuando en algún momento, por ser imperfectos, cada uno de nosotros tome decisiones que no sean las acertadas. ¿Ok? Pero volvemos nuevamente a recapitular, a pedir perdón, a arrepentirnos delante de Dios, a pedir su ayuda. No tenemos que explicarle ni decirle que nos entienda porque él ve nuestra condición, Él sabe quiénes somos, sabe cómo somos y sabe cómo actuamos. Entonces no es un argumento válido decirle, pero es que tú sabes, Dios, que yo soy débil. Él lo sabe, solo el arrepentimiento trae como consecuencia otra cosa, que es un cambio de mente. Y cuando uno se vuelca a Dios en arrepentimiento, Dios empieza a cambiar tu mente. Y cuando cambia tu mente, cambias también tu perspectiva. Y ahí, con humildad, tú puedes decir, Señor, me equivoqué. Hice algo que no correspondía al carácter de un hombre de Dios. Finalmente llegamos al punto 7. Y dice Dios que un hombre de Dios es obediente a Dios. Y aquí lo primero que hay que decir es que el ejemplo de David vuelve a repercutir en todo lo que estamos diciendo. Que él tenía un corazón acorde al de Dios. Y él no fue obediente a Dios siempre. Entonces, ¿significa que un hombre de Dios tiene que ser obediente siempre? No. Significa que un hombre de Dios está siempre consciente de que debe ser obediente. Y cuando es desobediente, es consciente de la desobediencia y se arrepiente. ¿Ok? Un hombre de Dios sigue el ejemplo de Jesús, sin duda. También otros grandes hombres que menciona la Biblia como héroes de la fe se deleita en hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Obedece al Padre, aunque no sea lo más popular y aceptado entre los demás, lo hace siempre por amor, no por obligación. Sabe que Dios tiene cosas buenas para sus hijos y confía plenamente en su bondad infinita y el cuidado que tiene Dios Padre de uno. Pero muchas veces desobedecemos a Dios. ¿Significa que no tenemos el carácter de Dios? ¿Significa que no vamos a ser un hombre de Dios? No, significa que somos un hombre de Dios, ¿sí? Eh, Significa eso, que somos un hombre de Dios y como hombre imperfecto, aún siendo de Dios, sabemos que podemos cometer errores. Pero no hay nada más satisfactorio que decirle a Dios perdóname. Y no hay nada más satisfactorio que decirle a otras personas que te perdonen. Y no hay nada más satisfactorio para la persona que está recibiendo tu perdón, como Dios u otras personas, que ese perdón se vea reflejado en un cambio de actitud. Finalmente, quienes se dicen ser hombres de Dios y creen estar llegando a tener su carácter o desean tenerlo, aunque haya luchas interiores que vencer, pueden decir con gozo y seguridad
lo que dice el Salmo 119:11. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Queridos amigos, hermanos en Cristo, tanto el carácter de la mujer como el carácter del hombre, de Dios, tiene cualidades diferentes, unas de otros, porque somos diferentes. La mujer y el hombre somos diferentes, tenemos diferentes características, tenemos diferentes sentimientos, sensaciones, prioridades. Y Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, tanto al hombre como a la mujer, pero con facultades diferentes, con sensaciones diferentes, con visiones diferentes, pero que se complementan, ¿ok? No, no somos ni más ni menos el uno del otro delante de Dios, solo que tenemos diferentes funciones. Asimismo, cada una de esas funciones reflejan, o cada una de esas funciones son el reflejo cuando somos de Dios y servimos a Dios en la potencialidad del carácter que Dios quiere formar en ti y en mí. ¿Ok? Y ese carácter, sin duda que es el de Cristo, pero se ve reflejado en diferentes áreas, tanto de la vida de la mujer como de la vida del hombre. Pero en esencia, necesitamos tener el carácter de Cristo en nuestras vidas, siendo un hombre creyente o siendo una mujer creyente. La mayoría de las cualidades o características que el carácter de Cristo da para un hombre o una mujer finalmente se hacen generales cuando vemos lo que Dios dice en Miqueas, ¿sí? Y si nosotros nos vamos a esos 3 puntos, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que en esencia somos iguales, hombres y mujeres, de Dios, hombres y mujeres creyentes. Tenemos que lograr funcionar bajo las mismas, podríamos decir, las mismas leyes. No hay algo más hermoso que darnos cuenta que somos en esencia hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos iguales ante Él. No hay uno que Dios ame más o que Dios ame menos. Nos ama por igual, porque dio a Jesucristo por nosotros, ¿sí? Y dio lo que más amaba, tanto por las mujeres creyentes como por los hombres creyentes. Dio a su Hijo por todos. Pero la diferencia está en la respuesta de cada uno de los hijos. Y Dios nos está pidiendo simplemente, hagamos justicia, amemos la misericordia y humillémonos ante Dios permanentemente. Hacer justicia es mostrar el amor de Dios. Amar misericordia es querer mostrar en todos los aspectos de nuestra vida la misericordia que Dios demostró para con nosotros. Y humillarnos ante Dios implica que así como nos humillamos delante de Él, muchas veces lo tendremos que hacer delante de los hombres. ¿Cómo se hace eso? Pidiendo perdón. Así que, amigos, hermanos, compañeros de milicia, como dice la Biblia, ojalá lleguemos a tener parte del carácter de Cristo antes de que Él venga. Pero debemos partir pidiéndole al Señor que anhelamos tener su carácter. Así que, amigos, vamos a terminar esta oración, esta reunión pidiendo a Dios que ese carácter que Él tiene dispuesto para cada uno de nosotros, no necesariamente para los puros hombres, sino para los hombres y mujeres de esta iglesia, sea en nosotros un anhelo, desearlo. Cristian, ¿quieres orar? Ya. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta hermosa prédica, Señor, que nos habla, Señor, de cómo debemos actuar, Señor, conforme a lo que tú pides, Señor.
Te pedimos, Padre, que pongas ese anhelo, Señor, como nos ha dicho Pedro, Señor, como nos has dicho tú, de querer ser más como tú, Señor, de tener eh, un corazón, Señor, conforme a ti, Señor, conforme a lo que tú nos mandas, Padre. También te queremos pedir, Señor, que nos sigas cuidando como iglesia, Señor, de todos los males, Señor, que hoy en día nos rodean, Señor. Te pido también que pongas en nosotros, Señor, gozo, Señor, eh, pongas esa misericordia, Señor, esa justicia, Señor, y ese humillarnos, Señor, delante de ti constantemente para que seamos hombres irreprensibles, Señor, irreprensibles, Señor, como sale en tu palabra, Señor. Quiero pedirte también en especial, Señor, por la gente que está enferma, Señor, por las peticiones que estamos haciendo como iglesia, Señor, eh, en oración, eh, todos los miércoles y todos los días de la semana también, Señor. Pedirte por todas aquellas personas que llegan a nosotros, Señor, y que sabemos que muchas de ellas tienen la necesidad de salvación, Señor, la necesidad de ti, Padre, y otras que son ya nuestros hermanos que pueden estar pasando, Señor, alguna dificultad, Padre. Te damos gracias, Señor, por este día, Señor, por permitirnos oír tu palabra, Señor, por permitirnos congregarnos, Señor, a pesar de todas estas limitancias, Señor, que hoy pueden haber, Señor. Siempre has sido fiel, Señor. Nunca hemos dejado de oír de ti, Señor, y gracias, Señor, por ponernos ese deseo, Señor, de estar unidos, de, de querer estar a tu lado, Señor. Te pido por esta iglesia, Señor, por todos nosotros, Señor, para que nos unifiques más, Señor, para que estemos más unidos y en este regreso a casa, en este camino a casa, Señor, como nos decía hoy día Pamela, Señor, todos tengamos un mismo sentir, Señor. Ven pronto, Señor, y te dejo esta oración a los pies de tu amado Jesús. Amén, Señor.